de, pues yo creo que algo que nos preocupa a todos y es nuestra sanidad. El último informe de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública señala que la privatización de la sanidad dicen que ha crecido en todas las comunidades, aunque eso sí, dice con grandes diferencias. Para que se hagan ustedes una pequeña idea, en Madrid un mismo tratamiento cuesta hasta 7 veces más en la concertada que en la pública, según lo que ha publicado el diario.es. La Marea Blanca, ya lo saben, lleva años y años reclamando mejoras y piden que se reduzcan las listas de espera. También que se dejen de cerrar camas en la sanidad pública. Según datos del Ministerio de Sanidad, 2 millones de personas en nuestro país están en lista de espera para consultar al médico especialista. Pues vengo a pedir una cita para hacer unos análisis para diciembre. Cuando he necesitado una cita la he tenido siempre, así que muy satisfecha. Yo pedí cita para el especialista en octubre del año pasado y me la han dado para hoy, para septiembre, para este mes. En el año 2012 nació en Madrid la llamada Marea Blanca, manifestaciones de ciudadanos pidiendo una sanidad universal, gratuita y de calidad, sin ningún concierto con entidades privadas. Hoy son más de 45 entidades en toda España. Si en vez de recortar todo lo que están recortando, se dedicaran a hacer lo que tienen que hacer, que es contratar más médicos, más enfermeras, más personal, no tendríamos las listas de espera. Desde el 2009 hasta el 2016, la sanidad pública ha sufrido un recorte que oscila entre los 15.000 y los 21.000 millones de euros, según las asociaciones para la defensa de la sanidad pública. Recorte que se ha producido en todas las comunidades autónomas, sin excepción. El sector sanitario ha sido el más castigado por la crisis, con reducción de personal y peores condiciones de trabajo. Según el INE, entre el año 2009 y 2014 se perdieron más de 12.000 puestos de profesionales, mientras el gasto en la sanidad privada aumentó en 4.000 millones de euros solo entre el 2010 y 2014. La mayor parte de ese gasto procedía de las familias, según un informe del Ministerio de Sanidad. Pues ya tienen el debate encima de la mesa. Estamos viendo, hay billetes, no sé si es una cuestión de dinero o no, el estado de salud de nuestra sanidad. Hemos invitado a nuestra mesa de debate a Marciano Sánchez Baile, él es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Marciano, bienvenido a La Mañana. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues está en su casa, igual que está en su casa también Carlos Rus, él es secretario general de ASPE, la Alianza de la Sanidad Privada Española, la patronal que agrupa a Quirón Salud, Rivera Salud y demás entidades sanitarias de nuestro país. Bienvenidos a los dos y lo primero, ¿cuál es el informe médico? ¿Cómo está nuestra sanidad, Marciano? Bueno, pues nuestra sanidad está con muchos problemas, ¿no? Ha habido, yo creo, un proceso importante de recortes económicos, de deterioro, privatización y desmantelamiento del sistema sanitario. De todas maneras, la situación es muy diferente de unas comunidades autónomas a otras. Hay algunas en las que ha empeorado de una manera muy notable y en otras ha empeorado menos. Pero en todas ha habido muchos problemas que tienen, como dijo antes, el origen fundamentalmente en los recortes económicos que se han trasladado, recortes de plantilla, cierres de plantas, de quirófanos, de puntos de atención continuada, y eso ha conllevado inevitablemente pues un incremento notable de las listas de espera y un deterioro en la calidad de la atención. Marciano, y en toda esta situación, ese informe que haces de la sanidad pública, ¿qué papel juega la sanidad privada? Bueno, yo creo que el sector privado tiene un papel, debería tener un papel complementario, pero hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, donde se le ha favorecido de una manera muy evidente, ¿no? Mediante la derivación sistemática de pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas y enfermos o consultas, etcétera, hacia el sector privado, y eso está muy bien documentado. Bueno, este informe que señalaba antes es un informe del Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Donde dice que que hay derivaciones que se realizan con un sobrecoste de 6 o 7 veces, Carlos, mientras se cierran camas y se cierran quirófanos y se disminuye la actividad de los centros públicos, ¿no? Porque en el caso concreto de Madrid sí que hay una alternativa en el sistema público clara. ¿Se les ha favorecido, como dice Marciano, en algún momento? A ver, yo creo que hablamos de un sistema nacional de salud que desde mi punto de vista tiene dos jugadores, ¿no? Una es la parte pública y una es la parte privada.
En la parte pública y en la parte privada yo creo que los equipamientos, las exigencias y los profesionales son exactamente los mismos, no existe una variación. Sí es cierto que las fuentes de financiación son distintas en uno y en otro. Pero tenemos un informe que es de esta semana pasada, un informe internacional, creo que era de Bloomberg, ¿no?, que decía que España tenía la tercera mejor sanidad en el mundo. Y de esa mejor sanidad en el mundo de España, pues la sanidad privada hace un 30% de la actividad sanitaria. Es que es algo que creo que es bastante significativo. ¿Cuál es nuestra posición? Nosotros defendemos la sanidad pública. Pensamos que siempre que haya recurso disponible en la sanidad pública debe de utilizarse, pero somos el socio complementario y flexible para dar una solución en momentos puntuales donde es necesario utilizar un recurso y no crearlo, porque es algo puntual y por lo tanto dices, hay una epidemia de gripe, oiga, pues en este momento tiremos de la privada en vez de crear una unidad nueva, porque es algo puntual. Ese es nuestro papel como complementario. Aquí vamos a tener batalla, ¿no? Bueno, lo que él ha dicho, por ejemplo, que el sector privado sea complementario, eso ya se estableció en la Ley General de Sanidad cuando se hizo el Sistema Nacional de Salud. Y eso sería, en principio no habría nada que decir en contra, ¿no? El problema es que no sucede así, ¿no? No sucede así. Es decir, por ejemplo, yo le vuelvo a contar el tema de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, en los hospitales públicos de gestión tradicional, se cerraron más de 1.500 camas. Se han cerrado, están cerradas camas que están ahí y están instaladas en el Hospital Clínico, en el Gregorio Marañón, en el 12 de octubre, en el Ramón y Cajal, en La Paz, etcétera. Entonces, esas camas que se cerraron, lógicamente, disminuyen la capacidad del sistema público de responder a la demanda. Y esto, claro, esto obliga a pasarlo al privado, pero oiga, esto se ha hecho de manera intencionada. Por poner otro ejemplo, cuando se hicieron los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid, había 2 laboratorios públicos que estaban funcionando. Uno de ellos se acababa de remodelar recientemente y de dotar, y eso se cerró para hacer un concierto con un laboratorio de nueva creación privado. Marciano, Carlos quiere contestar, pero yo lo que sí que voy a pedirle a Fernando es que nos ponga también un poquito en situación, porque también hablábamos de diferencias entre algunas comunidades autónomas. Sí, lo mejor yo creo que nos vayamos al mapa para entenderlo perfectamente, y aquí verán claramente cuáles son las comunidades que están más privatizadas y menos privatizadas. Con menos privatización están el Principado de Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, y más privatizadas la Comunidad de Madrid, Galicia, Cataluña, Baleares y también el archipiélago, la comunidad canaria. Esto luego cabe, el resto de las comunidades se supone en un término medio. Hay que ver cómo les afecta también a estas comunidades. Carlos, ¿qué quería matizar? Sí, fundamentalmente. Al final hablamos de privatización y yo creo que al paciente lo que le interesa realmente es recibir una atención que es de calidad y el menor tiempo posible. Y le interesa, yo creo que desde mi punto de vista, muy poco la titularidad del centro donde recibe esa atención. De hecho, vámonos a la Comunidad de Madrid, que estábamos poniendo de ejemplo, ¿no? Oye, la Comunidad de Madrid, desde que tiene un observatorio de transparencia y da los datos de resultado de sanidad, el hospital mejor valorado de la comunidad durante 2 años consecutivos, que son los que existe este observatorio, es la Fundación Jiménez Díaz, que es un hospital de gestión privada. Entonces, decir, oye, ¿dónde están los mayores índices de privatización? Bueno, es que la presencia de la sanidad, tanto público como privada en instalaciones, tanto en Castilla como en Extremadura como en Asturias, son bajas en ambos sectores, tanto en el público como en privado. La presencia de sanidad en Cataluña, en Galicia y en Madrid, por contrario, es bastante alta, y es normal que cuando uno tiene que hacer grandes inversiones y tiene falta de recursos, pues diga, oiga, ¿lo viene y lo hace usted? Y entonces ya bajo mis controles, bajo mi tutela, porque en Madrid tenemos el modelo de solo la gestión no sanitaria, y la sanitaria es pública, y tenemos los modelos de gestión tanto sanitaria como no absolutamente privada. Marciano. Bueno, yo creo que hay que insistir, ¿no? Es decir, la Comunidad de Madrid tenía una gran dotación hospitalaria, la tenía y la tiene. El problema es que el gobierno de la Comunidad de Madrid, la señora Esperanza Aguirre, el señor González, cerraron una gran parte de las camas hospitalarias que existían en la Comunidad de Madrid para facilitar y favorecer el trasvase de enfermos al sector privado. Por si nos está viendo alguien de otro lugar, ¿en otras comunidades ahora ha pasado 3/4 de lo mismo? En otras comunidades ha pasado menos, primero porque eran comunidades, por ejemplo, ahí se pone Cataluña. Bueno, sí. Cataluña era una comunidad que tenía un sector privado muy potente y un sector público muy raquítico. Y eso venía desde el año 80, vamos, desde la época de Franco, ¿no? O sea, que ya viene desde muy antiguo, ¿no? Y en otras comunidades ha pasado, por ejemplo, en Valencia también sucedió, pero en las demás no ha pasado tanto. Es decir, en la Comunidad de Madrid hubo un
intento clarísimo, que fue lo que provocó las movilizaciones sociales y profesionales, con ¿no? la marea blanca. Que se conocen como la marea blanca, ¿no? Yo creo que no podemos ocultar que aquí hay una batalla también de modelo ideológica detrás, detrás, ¿no? Es decir, es evidente que si quitas recursos y recortas la sanidad pública, pues estás abonando el terreno para que la sanidad privada también haga negocio, ¿no? No podemos obviarlo. Yo creo que este informe que publicamos en el diario.es de la Cámara de Cuentas es muy revelador, porque, bueno, realmente desde el punto de vista de la eficiencia de los propios recursos públicos, pues te hace pensar qué sentido tiene que una comunidad se esté gastando 6 o 7 veces más en el mismo tratamiento para darle ese coste a la privada, Repasamos eso, Ana, contigo, porque precisamente lo importante al final es el bolsillo, lo que cuesta una prueba médica en un hospital público y lo que cuesta la misma intervención en un hospital privado. Fernando. Sí, por ejemplo, y hemos tomado como referencia la Comunidad de Madrid, ¿vale? Es simplemente una referencia, pero para que se puedan hacer una idea, una biopsia de mama en la sanidad pública puede costar 1.000 euros, se triplicaría el precio en la sanidad privada, lo mismo que una operación de varices, un poquito más de 1.000 euros, se triplicaría también. Pero es que si nos vamos a una operación de fimosis, se multiplicaría por 5 de la sanidad pública a la privada, y una operación de ojos, la oftalmología ya saben que es muy delicada, se multiplicaría hasta por 7 entre la sanidad pública y la sanidad privada. Carlos, ¿por qué esa diferencia en la privada de la pública? Bien, es un tema que considero que es un poco complejo en el siguiente sentido. Me gustaría darle 3 datos, ¿no? Es decir, oye, modelo Alcira, ¿qué suponía? Un 25% de ahorro. Es decir, oiga, ¿cuánto costaba un paciente de media en la Comunidad Valenciana y cuánto costaba en el Hospital de Alcira? Dice, un 25% menos, primer dato. Demos un segundo dato. Dice, en la Comunidad de Madrid, si fijamos ese comparativo de precios, ¿de qué precios estamos comparando? Porque es que un hospital público en España tiene tantos precios como comunidades autónomas. No hemos sido capaces, cara a Europa, de decir un precio por tratamiento cara a la aplicación de una directiva que ahora no viene a cuento. Claro, si comparamos ese precio y decimos, oye, son 1.000 euros y son 3.000 en la privada, ¿qué estamos hablando? ¿De un precio de privado? Porque si le enseño los boletines oficiales de la Comunidad de Madrid y cogemos los precios de coste que tienen publicados de lo que cuesta una intervención en un hospital y al mismo tiempo cogemos los precios de concierto, la diferencia es de un 50% menos en la privada. Entonces, la privada no tiene un precio. La privada tiene 41 compañías aseguradoras. Con cada una de ellas ha negociado una tarifa distinta en función de volumen. Son tarifas muy ajustadas. Nos sirven para mantener la fábrica funcionando, pero no generan. Después tenemos conciertos y después tenemos actividad privada. Entonces, si esos precios son de actividad privada, es muy posible que sean absolutamente ciertos, pero no son el precio de la privada. Matiz hecho. Marciano. Bueno, eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas, o sea que no creo que sea así, ¿no? Porque está hablando de actividad que se realiza en un centro privado sufragada con dinero público, ¿no? Es decir, pagado por el sector público, o sea que eso hay que dejarlo claro. Y luego 2 cosas, es decir, el Hospital de Alcira en absoluto era más barato que los centros de gestión pública de la Comunidad Valenciana. El problema es que en el Hospital de Alcira no se contabilizaban algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues no se contabilizaba la oxigenoterapia, no se contabilizaba la farmacia, no se contabilizaba el transporte sanitario. Claro, si yo a usted le doy, pues no sé, un piso con 2 habitaciones, y le digo, no, esto es muy barato, y enfrente le coloco pues un chalet con 10 habitaciones, 5 cuartos de baños y tal, lógicamente es más caro, ¿no? ¿Cómo no lo va a ser? Entonces yo creo que estas cosas debíamos de tenerlas claras. También antes se dijo que la ciudadanía prefería el sector privado, en absoluto, es decir, la ciudadanía en el barómetro sanitario que hizo el CIS en el año 2017, pues se señala claramente que la mayoría de la población elegiría ser tratado en el sistema público, sobre todo si tiene una enfermedad grave, sin ninguna duda. También hay una encuesta realizada sobre profesionales sanitarios que más del 80%, si piensan que tienen un problema grave de salud, preferirían ser tratados en el sistema público, y además la mayoría de la ciudadanía prefería el sector público y pensaba que estaba mejor, incluso que estaba mejor gestionado el sector público que el sector privado. El 69% pensaba que estaba mejor gestionado el sistema público frente al 13% que pensaba que era mejor la gestión privada. O sea que, bueno, yo creo esto es lo que opina la gente en las encuestas que hace el CIS, que es una entidad en principio independiente, y además que las hizo en un momento en que la señora Montserrat, que anduvo por aquí, era una de las responsables de que se hiciese esa encuesta, ¿no? Nosotros con la encuesta de sí siempre hemos tenido una preocupación, ¿no? Y es que pensamos que sería correcto preguntarle a los usuarios
por el uso de la privada. Porque en el CIS, ¿a quién le preguntas? Y dice, a cualquier persona. Y en muchos de ellos dices, no son usuarios de la privada. Se pregunta, se pregunta. Pero no se pregunta si usted es usuario de la pública o de la privada, sino que se parte de qué prefiere. Entonces, como no se da esa segmentación, es un problema. Pero pongamos un ejemplo que es conocido y es un dato cierto y muy concreto. En Muface, los mutualistas, que son 2 millones en España, 8,5 de cada 10 eligen la privada, con total y absoluta libertad. Y eso es un dato de fuente oficial publicado por Muface, por el IFAS y por Moguejo. Bueno, pues a Carlos Rus, secretario general de ASPE, y a Marcelo Sánchez Baile, portavoz de esa Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, les agradezco enormemente que hayan estado con nosotros, porque al final yo creo que esto es un problema que nos afecta a todos, que nos preocupa a todos. Así que, bueno, que la gente en casa que saque sus conclusiones, pero al final lo creo que hay que mejorarla, evidentemente, pero tenemos una sanidad pública estupenda. Pues sí, claro. Cuando se hacen cosas como las que se acaba de hacer en el Parlamento, de eliminar el incremento del techo de gasto, pues la sanidad pública se la pone en peligro, ¿no? Porque ese dinero iba en gran parte dedicado a mejorar el sistema sanitario público. Marciano, un placer tenerte por aquí. A Carlos lo mismo dicho. Muchísimas gracias. Vamos a seguir debatiendo sobre este asunto, la sanidad en nuestro país. Pero nos llega una noticia muy triste desde